el Señor. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, Amén, Señor. mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Muchísimas gracias te doy, Señor. Muchísimas gracias te doy, Señor. Tu sangre en la cruz derramaste, con ella limpiaste mi corazón. Tu sangre en la cruz derramaste, con ella limpiaste mi corazón. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Muchísimas gracias te doy, Señor. Muchísimas gracias te doy, Señor. Tu sangre en la cruz derramaste, con ella limpiaste mi corazón. Tu sangre en la cruz derramaste, con ella limpiaste mi corazón. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Padre Dios, así Señor, venimos a adorarte, Señor. Hombre, Padre. Venimos a adorarte, Señor, Amén. y queremos hacerlo como tu palabra lo manda, Amén, decir, Señor, en espíritu y en verdad. Amén, Señor. Padre, en esta noche coloco esta audiencia en tus manos. Hombre, Padre. Coloco este pueblo en tus manos, Padre. Concédelo, Señor. Porque hoy viene a rendirte culto a ti, Señor. Señor, amén. Y en tu nombre, Padre, desatamos toda cadena del Así enemigo. sea, Señor. Todo se roba el diablo, los reventamos ahora mismo. Hombre, Por Padre. el poder de la palabra, por el poder del verbo. Señor, Y en tu nombre, Padre, clamamos libertad para cantar, libertad para orar, libertad para recibir tu palabra, Señor. Padre, y dejamos todo el campo a ti para que tú administres esta tarde como tú sabes hacerlo y como puedes hacerlo, Señor. Tú eres el maestro, tú eres el sabio de los sabios, el entendido, el que sabe cómo hacer las cosas, Señor. Creemos, Padre, que tú vas a ministrar, porque lo pedimos en tu bendito nombre, en el nombre glorioso y amado nuestro, Señor Jesucristo. Amén. 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 Y amén. Amén, Señor. Dios nos los bendiga, hermanos. Amén. Pónganse cómodos. Damos la bienvenida a los que nos visitan. Amén. Amén. Vamos a cantarle a Dios con gozo y alegría.
Voy a pedirle un favor, por favor, poner el celular en modo avión o en silencio para tener reverencia. Vamos a cantarle a Dios porque Él se lo merece. Miles de almas cantarán en la gloria más allá, poderoso y grande coro formará. Cantarán del dulce amor que hasta el cielo volviendo, y el cantar del coro que no tiene igual. Cuando vengan con la iglesia a cantar, Jesús, melodía sonará. Amén. Jesús, por millones cantarán en aquel coro, para pruebas y tristezas y el lloro. Cantaremos al precioso Salvador de Dios. Al golpe sonarán, todos quieren cantar, la victoria no mentira sobre el mar. Y tu unidad solamente estudiará, la aleluya todo el cielo llenará. Cuando aquellas torres se hayan cantado, Jesús, las melodías sonarán. Jesús, con millones cantarán en aquel coro, no habrá pruebas ni tristezas ni tesoro. Cantaremos al precioso Salvador que yo dije. A través de la canción soy maravilloso, a la gloria calandura cantará. Con las cargas de la mar, el sonido de vida, cuando Dios peregrinos se unirán. Cuando aquellas voces empiecen a cantar, Jesús, Señor, con nuestras melodías sonarán. Jesús, con millones cantarán en aquel coro, no habrá pruebas ni tristeza ni tesoro. Cantaremos al precioso Salvador que yo dije. Nos asistemos en cantigo, pero cantar, aquel coro juntos van a hacer cantar. Quiero que tu canción alabando al Redentor, aleluya, nuestro Espíritu va. Cuando aquellas torres empiecen a cantar, Señor Jesús, melodía sonará. Jesús, con millones cantarán en aquel coro, no habrá pruebas ni tristeza ni tesoro. Cantaremos al precioso Salvador que yo dije. Señora, que lleno, Señora, que lleno, tú tienes palabras de vida eterna. Señora, que lleno, Señora, que lleno, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, nosotros hemos creído, amén, Cristo, nosotros hemos creído, que tú eres el Hijo de tu Hijo. Oh, descubrido y de salvación, hay en la tierra de los justos. Oh, descubrido y de salvación, hay en la tierra de los justos. La gloria de Jehová se revela, la gloria de Jehová se revela, la gloria de Jehová se maravilla, la gloria de Jehová se revela. No moriré, sino que viviré, y contaré la gloria de Jehová. No moriré, sino que viviré, y contaré la gloria de Jehová. Quiero
Para que el fuego bajara del cielo, ella lloraba en el monte Carmelo. Para que el fuego bajara del cielo, y cuando él oró, el fuego bajó, y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él oró, el fuego bajó, y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego, que encienda la llama, que encienda la llama con su poder. Pero que baje el fuego, que encienda la llama, que encienda la llama con su poder. Mira el correo, y con el poder, habitado, hermanos de la armonía. Mira el correo, y con el poder, habitado, hermanos de la armonía. El cogollo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la palma de Dios, y va a cantar por él, es tu vestidura, como tu sirve, como te tiene todo el Dios. Porque allí vendría Jehová, bendito y vida eterna. Porque allí vendría Jehová, bendito y vida eterna. Este avivamiento se lo apagará, se lo apagará, se lo apagará. El que yo lo hará, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ella la lucha de la prueba, la que yo voy a pagar. Hasta la prueba, santificado de Dios. No vivo yo, a Cristo vive en ti. Para recibir a usted, para recibir a usted, para recibir a usted, para recibir a Cristo. No vivo yo, a Cristo vive en ti. Para recibir a usted, para recibir a usted, para recibir a usted, para recibir a Cristo. ¡Gloria a Dios! Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesucristo. Entonces, están contentos. Una bendición, una oportunidad más de dar al Señor. ¿Cierto? Vamos allá al libro de Génesis, el capítulo 6, el versículo 9. Vamos a tomar 3 textos del día de hoy. Génesis, capítulo 6, versículo 9, versículo 13, del 13 al 18. Luego vamos a Josué, capítulo 3, versículo 1. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Amén. Dice la palabra del Señor, Génesis 6, 13. Vamos a leerlo de forma trigonal. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calabatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de su anchura y 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo el segundo y el tercero. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. Ahora vamos a Josué, el capítulo 3. Del 1 al 4.
También lo vamos a leer de manera testimonal. Dice la palabra del Señor. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. El 4, sí, señor. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes y ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Ahora vamos a Hebreos, el capítulo 10, el versículo 16. ¿De cuál, hermano? Hebreos 10, 16. Sí, amén. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Vamos a leerlo hasta el 25. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, nunca más me acordaré sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, tengo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El 21. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tengamos firmes y fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque bien es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto es que aquel día se acerca. Padre Celestial, Señor de Dios, Señor. Padre, te damos las gracias por este día, Señor. Padre, por esta semana que termina, Dios. Padre, por todas las bendiciones que hemos recibido, Padre, y las que seguiremos recibiendo de ti, Señor, y háganlo adelante, Dios. Para este momento te pedimos que perdonen nuestras faltas, nuestros errores, Señor, nuestras equivocaciones, Padre, nuestros pecados, pero no tomes en cuenta, Dios mío, de esta manera tú asistas con tu presencia a este lugar. Padre, ya que tú eres el mayor invitado, Señor, Padre, la mayor razón y el mayor objetivo por el cual nos reunimos, Señor, Padre, porque si así no fuera, no tendría sentido nada de eso, Dios. Padre, por lo tanto, Señor, yo me hago un lado como hombre, Padre. No sean venía a algún lado, Señor. Padre, me dispongo como un instrumento en tus manos para que tú vengas, Dios, y hagas el pueblo conforme a tu necesidad, Señor. Padre, como hombre soy un fracaso, Señor, pero como un instrumento tuyo, Señor, seré de gran bendición. Padre, en este momento atamos todo espíritu contrario a tu santo espíritu, todo demonio, toda distracción, todo diablo, lo atamos fuera, la profundidad del abismo, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, nos declaramos en libertad, Dios mío, Padre, para entrar a lugares celestiales contigo el día de hoy y entender tu palabra, Dios. Abrimos nuestros corazones, Señor, y disponemos todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu para ser alimentados con tu palabra. Padre, eso que he pedido por un hecho, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues es una bendición que nos regale el Señor un día más, ¿cierto? Una oportunidad más. Tal vez pensamos, o tal vez no teníamos pensado en estar el día de hoy en la iglesia, ¿cierto? Pero por la misericordia del Señor, Él lo permitió. Si es su primera vez. Y si no es su primera vez, también es una bendición que el Señor dé una oportunidad más. Señor. Claro. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, cada vez que es hablada y cada vez que nosotros la recibimos, es una oportunidad que otra persona no tiene. Señor, amén. ¿Cierto? Pero si usted está aquí el día de hoy oyendo la palabra del Señor, usted debería sentirse agradecido. Amén. Porque es el Señor dándole una oportunidad más. ¿Para qué? Sí, Señor, amén. Para que lo conozca, Amén, Señor. para que lo reciba.
para que lo entiendan, ¿cierto? Y a los hijos del Señor para hacer la gloria de Dios en esta tierra. No te lo pueden creer. Entonces, sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Sean bienvenidos los que nos visitan por primera vez. Amén. Señor, amén. Entonces, volvamos allí al libro de Génesis, el versículo 6, el capítulo 6, el versículo 9. Todos sabemos que había allí, ¿cierto? Esto es una historia conocida por el cristiano y por el no cristiano, por el católico, por el religioso, incluso por la gente que no va a ninguna iglesia. Todo el mundo conocemos esta historia, ¿cierto? ¿Qué había allí? Iba a haber un juicio. Ahora, ¿cuántos sabemos que va a haber un juicio? Que estamos iniciando un juicio, Sí, Señor, amén. que estamos encarando un juicio. Amén. Gracias, Señor. No necesitamos ser cristianos para saberlo. Señor, Todo el amén. mundo lo sabe, ¿cierto? Que el tiempo de este mundo ya es poco. Gracias, Señor. Lo estamos viendo, Te ¿cierto? amo por eso. Entonces, ¿qué había acá? Iba a haber un juicio. Amén. ¿Cuál era ese juicio? Ella escribió todo el libro. El diluvio, ¿cierto? ¿Que iba a destruir qué? Todos los hombres de la faz de la tierra. Vamos a leerlo. Allí, Génesis 6, versículo 13. Dice así, Dios está hablando ¿con quién? Con Noé, ¿cierto? Noé. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de ¿qué? De violencia. De violencia. ¿A causa de quién? De ellos. ¿Y quiénes eran ellos? Hombre. El hombre, ¿cierto? Ahora, está llena la tierra de violencia, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué había allí? Había un juicio, ¿por qué? Porque el hombre se había levantado en contra de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué estamos encarando nosotros? Un juicio porque el hombre se está levantando en contra de qué? De la voluntad de Dios. Amén. Entonces lo estamos viendo, ¿cierto? Dice, violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré ¿con qué? Con la tierra. O sea que, ¿con qué lo iba a destruir? Con la tierra. Con la misma tierra, ¿cierto? Entonces, vamos allí. Noé, ¿cierto? Entonces Dios está hablando de qué? De un juicio. Señor. Pero sabemos que Dios es justo y misericordioso, ¿cuánto lo pueden Amén, creer? Señor. Ahora, Él no da un juicio sin primero dar una advertencia. Para Él está haciendo que aquí una advertencia. ¿Y qué iba a dar si continuamos leyendo? Sí, Señor. Dice así, el 14, hazte una arca de madera de qué? De gofer. Entonces, ¿qué estaba dando allí? Una vía de escape para este juicio, una oportunidad. ¿Para qué? Para el que lo reciba. Entonces, ¿qué manda a hacer? Una arca. de capa. Una arca de madera de gofer. Eso, de gofer. Dice, hazte una arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Y de esa manera la harás. Bueno, eso ya es la especificación del arca, ¿cierto? Ahora, entonces, él iba a mandar ¿qué? Un juicio. Un juicio, pero antes del juicio vio ¿qué? Una advertencia. Misericordia. Una advertencia. ¿Y qué envió con la advertencia? Una vía de escape. Entonces Dios no manda un juicio, sino manda una advertencia, y si no da ¿qué? Una vía de escape. Amén. ¿Por qué? Porque Él es justo. Señor. Claro, es el hombre que no lo puede recibir, pero Él da la oportunidad para que usted se arrepienta y se salve del juicio. Lo estamos viendo, ¿cierto? Ahora, entonces aquí está la especificación. Listo. Entonces, ¿para qué era esta arca? Para escapar. Para escapar del juicio, ¿cierto? Ahora, ¿pero qué iba a salvar esta arca? Aquellos que querían ser salvos. Aquellos que eran la palabra, aquellos que querían ser salvos. A mí me gusta que todos participemos, siempre lo he dicho, ¿cierto? ¿Qué iba a salvar esta arca? Aquellos que querían ser obedecieron. Todos podemos decir, sí, a los que lo recibían, y es verdad. Lo recibió el canto 8 personas. ¿Quiénes eran? Noé, su familia, y sus hijos y sus mujeres. Ya no hubo más. Pero ¿qué iba a salvar esta arca? la simiente. Esta arca iba a salvar la carne. ¿Cómo así? Sí.
¿Qué era lo que iba a raer Dios de la tierra? Todo lo que era carne, ahí lo estamos leyendo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué salvaba esta arca? La carne. Pero vemos que por medio de esta arca se entró ¿quién? Se entró el diablo, exactamente. Porque como esto solo salvaba la carne, entonces se metió ¿quién? El diablo. ¿Cómo así? Claro, lo vemos más adelante y no vamos a tocarlo por causa del tiempo. Este sería otro tema, el cual uno de los hijos de Noé era un pecador. Entonces, ¿se metió el diablo por medio de esta arca? Se metió y fue salvo también. Sí, claro. Ve que como era una carne, era malo, él fue salvo por medio de esa arca. ¿Cierto? Pero entonces tenía que venir algo más, que no salvara únicamente la carne. ¿Por qué? Porque vimos que por medio de la carne se metió Satanás. Tremendo, ¿cierto? Eso nunca lo hemos visto. Y vayamos a decirle al hombre religioso a ver si lo puede entender. No lo va a entender, ¿cierto? Ahora, pero lo estamos viendo, es la palabra del Señor. Ahora, vamos a Josué, el capítulo 3, el versículo 1. Ahora, pero antes de leerlo, todos sabemos aquí, por causa de los nuevos, vamos a tocar que todos sabemos que somos un ser ¿qué? Tripartito o trino, ¿cierto? Que estamos compuestos por ¿qué? Por cuerpo, Alma por espíritu y por alma, ¿cierto? ¿Cuántos lo sabemos? Si el que no lo sabe, después del culto puede preguntarle y les explicará. Entonces, somos seres hechos de ¿qué? De cuerpo, de espíritu y que tenemos un alma, ¿cierto? Ahora, ¿qué salvó Noé? La carne. ¿Cuál era el peso? El tema de hoy que si no me ha permitido traer es cargando el peso hoy. ¿Cómo así que cargando el peso hoy? Vamos más adelante, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue el peso que cargó Noé? Claro, él cargó con el peso de salvar ¿qué? La carne, ¿cierto? Y fue un gran peso para el tiempo de él. Claro, porque él dependía que siguiera habiendo humanidad y habiendo animales y todo eso, ¿cierto? Pero vemos que eso no fue suficiente, ¿no? Porque siguió el diablo trabajando, ¿cierto? Claro, entonces, ¿qué vino a salvar Noé? la carne. Esto. Él cargó con ese peso. Ahora, vamos a Josué, capítulo 3, versículo 1. Dice así: Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron a Sittim, y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí que antes de pasarlo. Esta es otra historia, ¿cierto? Entonces estamos viendo que todos sabemos también esta historia, que es cuando ellos estaban en el desierto y tenían que entrar ¿a dónde? A la tierra prometida, ¿cierto? Si no la conocen, después le contamos la historia. Entonces, ¿a dónde tenían que entrar ellos? A la tierra prometida. Ahora, todo el que se había quedado en el desierto, ¿qué sucedió con él? Habían muerto. Entonces, ¿qué sucedía si ellos no entraban a la tierra prometida? Ellos no tenían que entrar porque tenían que hacerlo, sino porque si se quedaban en el desierto iban a morir como todos. Entonces, sí, así era. Ahora, ellos no querían morir en el desierto, ellos ¿dónde querían llegar? A la tierra que una vez les fue prometido, tipo el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no quiere morir en el desierto hoy. ¿A dónde quiere llegar él? Él quiere llegar a esa tierra prometida. ¿Cuánto lo pueden creer? ¿Cierto? Ahora, entonces, sigamos leyendo el 2, dice: y después de 3 días, los oficiales recorrieron ¿qué? El campamento, ¿cierto? Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis que el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, vamos a hacer un paréntesis ahí. Entonces, cuando vieron que el arca, ¿qué era esto también? Una arca también.
también era una vía de escape. ¿Cómo así? Claro, todos sabemos que mientras ellos obedecían, mientras ellos tenían el arca, eran bendecidos. ¿Para qué sucedía cuando ellos la dejaban perder? Y eso ya sería otra historia. Ellos morían, la tierra se iba a desgracia, ¿cierto? Ahora, ¿qué era esto? Eso también era una arca física. Pero también era una vía de escape, Amén, Señor. ¿cierto? ¿Qué contenía el arca? Los mandamientos, ¿cierto? Señor. Ahora, ¿pero qué venía a salvar esta arca? ¿Será que era para todo el mundo? Los que conocemos la historia, sabemos que de Egipto salieron muchas personas, pero solamente pueden entrar ¿quiénes? Dos que venían de Egipto y los hijos del pueblo de Israel. Ahora, entonces, ¿para quién era esta arca? Para las simientes. Para los hijos. No más. Únicamente para el pueblo de Israel. O sea que esta arca físicamente, físicamente, ¿para quién era salvación? Para un pueblo, digamos así, cierto pueblo, no era para todo el mundo. Ahora, si vamos a la palabra del Señor, ¿qué dice la palabra del Señor? El Espíritu vuelve a Dios que lo dio, ¿cierto? Claro, el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora, ¿a quién le dio Dios esta arca? A su pueblo. Ahora, entonces, ¿para quién funcionaba esta arca? Únicamente para ese pueblo. Entonces, digámoslo así, únicamente para el Espíritu. Que el Espíritu siempre vuelve a Dios que lo dio. ¿Cierto? Claro. ¿Lo estamos entendiendo? Amén. Ahora, pero necesitamos un arca que le traiga salvación ¿a quién? A todos. Mi alma. Exactamente, al alma, pero no solo al alma, sino a todo aquel que lo recibiera, porque digamos así, la primera arca tuvo salvación para 8 personas, la segunda arca tuvo salvación para un pueblo en especial, pero tenía que haber una arca, porque al principio Dios no manda un juicio, sino una advertencia, sino una vía de escape, entonces tenía que haber una vía de escape para todo el que lo recibiera. ¿Cuánto lo pueden creer? Ahora, vamos a ver cuál es esa arca. Hebreos, capítulo 10, versículo 16. Amén. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo, porque leer la palabra y bendición. Entonces dice así: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿A quién le estaba hablando? A mí. Vemos en San Juan 3:16 que dice así: porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo, no solamente a los judíos, no solamente al pueblo de Israel, sino a quién? Al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel, no solamente esas personas, sino para que todo aquel que en él crea, todo aquel que lo reciba, no se pierda, más que más tenga vida eterna. Ahora, necesitamos un arca que diera vida eterna a todo el que lo recibiera. Sí, Señor. Ahora, vimos que ¿qué contenía el arca? Contenía los mandamientos. Continuemos leyendo, dice, por el 10:14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre ¿a quién? A los santificados. ¿Con una qué? Vemos que hasta en esta arca se presentaban ofrendas cada rato, ¿cierto? Ahora, y no hacía perfecto a nadie, solamente cubría el pecado. Pero necesitaba un arca que no cubriera el pecado. Necesitaba un arca que le diera ¿qué? Salvación completa. ¿Cierto? Entonces, el 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Qué dice? Pondré mis leyes en sus corazones, realmente las escribiré. Pondré mis leyes ¿en dónde?
¿En sus qué? Digámoslo así. Pondré mis leyes, oiga así, pondrá sus leyes en mí. Amén. Vamos a decirlo. Pondrá sus leyes en mí y en mi mente las escribirá. Amén. ¿Cierto? Entonces dice así. Es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora, ¿qué había en el arca? Los mandamientos, las leyes de Dios. Los que hemos leído saben, o los que han visto las películas, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué haría? Pondría las leyes ¿dónde? En nuestros corazones y en nuestras mentes las escribiría. Ahora, ¿qué estaba haciendo allí? Hablemos sin miedo. ¿Qué estaba haciendo allí? Pues colocando el arca en usted. ¿Lo estaba haciendo usted qué? Un arca. ¿Cómo así? Sí, la vía de escape para el mundo. Señor, amén. La vía de escape para el mundo en el tiempo de Jesús, ¿quién fue? Jesús. Sin su sacrificio ninguno hubiéramos sido salvos. Pero ahora, ¿a quién le corresponde eso? Amén. Sí, Señor. Tremendo, ¿cierto? Claro, el arca, digamos así, la vía de escape hoy soy yo. ¡Qué gran responsabilidad tenemos! Porque estamos cargando ¿con qué? Con el peso del mundo. ¿Cómo así? Claro. Pero eso no se hace jugando. O no se hace diciendo soy cristiano porque asisto a la iglesia. No, señor. Eso se hace viviendo la palabra. Ahora, cuando está escrita en sus corazones y en sus mentes, entonces, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué lo pone a hacer esto? A trabajar. A vivir la palabra. Amén. Tremendo, ¿cierto? Si continuamos leyendo, entonces dice así. 17. Añade. Y nunca más me acordaré ¿qué? De sus pecados y transgresiones. Bien, ¿cierto? Ahora, ¿por qué no se iba a acordar de eso? Ya está ahorrado. ¿Por qué ella no se acordaría de eso? Que pocos puso sus leyes. Exactamente, porque al poner la ley en su mente y en su corazón, esto lo hace vivir a usted la palabra. ¿Qué sucede con este cuerpo? Simplemente desaparece. Pero estamos viviendo en el sí, pero él no se mueve conforme a la concupiscencia de él. Él se mueve ¿con qué? Conforme a la palabra que hay escrita ahí. Se mueve como qué? Pues como esa arca que traía bendición al pueblo. Señor. ¿Lo estamos viendo? Ahora, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 18. Pues donde hay revisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Cierto? Dice así, el 19. Así que hermanos, tremendo. Entonces, si vamos a la historia, en el segundo arca, no podían entrar sino quién. Si vemos la historia, en la segunda arca, en el lugar santísimo, solo podía entrar el sumo sacerdote y una vez al año. ¿Cierto? Sí, y no sin sangre. O sea, digámoslo así, presentando una ofrenda. Ahora, entonces esta arca era una arca espiritual, ¿cierto? Pero, digámoslo así, ¿de qué nos servía? ¿O de qué le servía al pueblo? Digámoslo así. Si alguien se alejaba de esa arca, pues perdía toda la bendición. Ahora, si el arca hoy está en usted, ¿a dónde irá usted que no sea bendecido? Amén. Pues no ve que la bendición va en usted. Amén. Bueno, entonces, en la segunda arca no podía entrar sino quién? El sumo sacerdote una vez al año y no sin sangre. Eso es verdad. Ahora, el 19. Así que hermanos, ¿teniendo qué? Libertad. Tremendo. ¿Teniendo qué? Libertad. Entonces ya no debería haber miedo de entrar a ese lugar. ¿Cierto? No. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar a dónde? En el lugar santísimo. ¿Por quién? Por la sangre del Señor Jesucristo. Ahora sí, por esa ofrenda, por ese sacrificio perfecto, usted hoy puede entrar a ese lugar. Y no solo entrar,
sino ser lo que había en ese lugar. Tremendo. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo. ¿Esto es de qué? De su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. 22. Acerquémonos con corazón, ¿qué? Sincero. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, ¿cierto? Entonces, continuemos acá. Ahora, pues, ¿quién era esta arca? Entonces estamos viendo ya que era ¿qué? Una tercera arca. Ahora, esa tercera arca no era física. Era espiritual. La primera arca que salvó cuando Noé era física, muy física. La segunda arca ya te iba a ser espiritual. Sin embargo, seguía siendo física. Señor. Pero vendría una arca que no sería palpable, que no se podría mirar, ¿cierto? Pero que traía salvación ¿a quién? Al mundo entero si la recibía. Tremendo, ¿cierto? Ahora, ¿dónde estaría esa arca? Lo acabamos de explicar. ¿Dónde estaría esa arca? En mi corazón. En su corazón y en su mente. Donde quiera que yo vaya, está esa arca. ¿Cierto? ¿Por qué? Pues porque esos mismos mandamientos que habían aquí fueron escritos en mi mente y en mi corazón. Ahora, ¿en quién se convierte esa arca? ¿En quién se convierte usted? Pues en esa arca. Ahora vamos para lo tremendo. ¿Cierto? Porque si ahora, digamos, si una arca física abrió el agua, paró la muerte, porque sabemos que el Jordán es la muerte, Señor. ¿cierto? ¿Qué haría esta arca espiritual? Pensémoslo. Si una arca física, que era el segunda arca que fue hecha con, digamos así, a mano de hombre, tuvo tanto poder, ahorita que sería una arca que era totalmente espiritual. Vamos pensándolo. Listo. Ahora, entonces vimos, ¿cierto? Que por Jesucristo todos tuvimos que libertad de entrar a dónde? Al lugar santísimo. Al lugar santísimo. Lo estamos viendo, ¿cierto? Ahora, entonces, ¿qué hizo esto? Nos dio libertad, nos dio una bendición, ¿cierto? Ahora nos hizo partícipes de eso que no podíamos ser partícipes. ¿Cuánto lo pueden creer? Ahora, vamos a identificarnos con esa arca. Entonces, ahora, San Juan 1:14 dice así. Ya lo tenemos, dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y ¿qué? Y de verdad. Bueno, ahora, ¿ese fue el tiempo de quién? A mí me gusta que participemos porque no me duerme. ¿Eso fue cuándo? El tiempo de Jesús, ¿cierto? Ahora, pero Jesús no podía caer en la historia. Ahora, vemos que la palabra del Señor dice que si una vez lo vimos en carne, ya no lo volveríamos a ver de esa manera. Entonces, ¿cómo tendríamos que verlo? A través de nuestros hermanos. Vamos para allá. Entonces, dice así. Y volvamos a leer. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad, ¿cierto? Ahora, vamos a borrar aquí. ¿Quién era este verbo? Jesús. Jesús, el Hijo, ¿cierto? Sí. Ahora es la palabra. El Hijo. Entonces, si lo estamos leyendo, es el mismo verbo, Sí, señor. la misma palabra. Jesús era el Hijo, el verbo, la palabra. Ahora, ¿quién es usted hoy? La palabra. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 3, versículo 13.
Dice, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea, de Moisés, ¿cierto? Dice, 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ahora, volvamos a leer. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿De quién estaba embotado el entendimiento? ¿Quién eran ellos? Eran los fariseos, ¿cierto? Porque cuando vino Jesús no lo pudieron recibir. Ahora, ¿habían leído sobre Jesús? Claro que habían leído sobre Jesús, pero cuando vino Jesús no lo pudieron ver. ¿Por qué? Pues porque el entendimiento de ellos estaba embotado. ¿Embotado con qué? Con la letra. Ahora, ¿cómo lo esperaban ellos? Pues como la Biblia dijo que él tendría su santo templo, ellos lo esperaban que tenía que nacer en una de las hijas de ellos que estaban en el templo. ¿Pero quién nació? En una mujer humilde. Pues cuando él dice, yo soy ese el Mesías, entonces, ¿cómo le ocurre? Si es que no cuadra con lo que está escrito. Ahora, ¿cuadraba con las escrituras? Sí, pero no como ellos la veían, sino conforme Dios lo quiso hacer. Ahora, cuando habla de ese templo, ¿de quién hablaba? De Jesús. Del cuerpo. ¿Cierto? No habla del templo físico, sino el cuerpo de Jesús, y lo vemos más adelante. Ahora, es muy fácil hoy en día creerlo. Pues porque ya es historia, porque está escrito. Pero qué difícil es ver la palabra hoy. ¿Por qué? Pues porque la estamos viviendo. Entonces queremos, si la Biblia dice un dragón de 7 cabezas, entonces la gente imagina un dragón de 7 cabezas. No, eso es Roma. No es físico. Sí, señor. Sí, es literal. Lo mismo que se tomó en el pasado. Ahora, entonces, continuamos leyendo. Pero el entendimiento de Dios embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, o sea, cuando leían a Moisés o las cosas sobre Moisés, ellos seguían viéndolo físicamente. Dice, les queda el mismo velo no descubierto. O sea, ellos seguían esperando algo que ya estaba al frente de ellos. ¿Pero por qué no lo veían? Pues porque estaban cubiertos con ese velo. Sí, señor. Les queda el mismo velo no descubierto. ¿El cual por quién? Por Cristo. ¿Quién es Cristo? La palabra. Sí, señor, amén. Acuérdense que una cosa es Jesucristo y otra cosa es Cristo. Cristo se Sí, señor, ungió. amén. ¿Cierto? Entonces, ¿por quién es quitado el velo? Por Cristo. ¿Y quién es Cristo? El ungido. Llámalo así, la unción, Amén. la revelación. Entonces, ellos pudieron ver a Jesucristo, pero como no estaba Cristo en ellos, entonces no lo pudieron ver. No hubo que les quitara el velo. Eso es verdad. Tremendo. Ahora, nosotros también debiéramos pensar eso. ¿Estamos viendo la palabra hoy o estamos viendo la revelación de la palabra? Porque la palabra la tiene todo el mundo. Señor. Pero la revelación de la palabra solo el que recibía a Cristo. Señor. Ahí es donde usted empieza a entender la palabra. Señor. Amén. Entonces, Ahí donde se el cual por Cristo es quitado. Entonces, a estos fariseos no les fue quitado porque no pudieron recibir a Cristo. No pudieron. Entonces, Jesucristo para ellos fue un hombre común. Dice, y aún hasta el día de hoy, o sea, ¿hasta cuándo? Hasta hoy. Hasta el día de hoy. Lo está diciendo el apóstol Pablo, y si lo traemos hacia acá, hasta el día de hoy. Señor. Dice, aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, o digamos así, cuando leemos la Biblia, o cuando leen la Biblia, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Cierto? Entonces, se toma la palabra literal. Y no se avanza de ahí. Dice, sobre ellos. Pero cuando se conviertan ¿a quién? Al Señor. Al Señor. ¿Quién es el Señor? El Padre, la palabra, ¿cierto? Cuando se conviertan ¿a quién? Al Señor. Al Señor, ¿qué sucederá? El velo se les quitará. Eso es verdad. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Ah, claro, yo lo había leído, pero ahora lo entiendo. Me lo habían hablado, pero ahora lo entiendo. Ahora puedo ver dónde es que está morando la palabra. Y tremendo, está morando en mí, que es lo más difícil para el hombre hoy. Eso es verdad. Señor.
Vuelvo y repito esta anécdota. Cierta persona me dijo, es que no, ser como Jesús es imposible. Si usted lo ve en su parte humana, sí. Pero si usted recibe la palabra, no. Amén. Porque no hay quien dice que tenemos que llegar a ser igual a Él. Señor, amén. Dice que obras aún mayores haríamos que las hizo Él. Entonces no es imposible. ¿Cierto? Ahora, cuando se conviertan en el Señor, el velo se les quitará. Dice, porque el Señor es ¿qué? Es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Libertad para qué? Pensémoslo, ¿hay libertad para qué? Entonces muchas personas dicen, no, hay libertad para yo danzar, para yo hacer esto, para hacer lo otro, para decirle al mundo que soy cristiano. No, Señor. Libertad para poder entender. Amén. Libertad de este cuerpo para poder ver que yo no soy una parte física, sino que hay algo más dentro de mí que es igual a Él. Tremendo. Dice 18. Por tanto, nosotros, ¿quiénes? Todos. Entonces, San Juan 3:16, ¿qué decía? Porque de tal manera amó Dios al mundo que yo soy unigénito. ¿Para quién? Para que todo aquel que en Él crea. Ay, pero es que si yo me salgo de esta religión, el pastor, no, la religión no salva a nadie. Yo le digo a ustedes, aquí venga acá que se va a salvar. Lo estoy mintiendo. ¿A usted lo salva qué? La palabra del Señor y la vive. Tremendo, ¿cierto? Ahora, ¿qué dijo San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. ¿A quién? A Jesús. ¿Para qué? Para que todo, ¿cierto? No el religioso, no el sacerdote, no el cura, no 144,000 como dicen ciertas personas. No. ¿Para quién? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda más que tenga vida eterna. Ahora, ¿qué está diciendo acá? El 18. Por tanto, nosotros, ¿quiénes? Todos los que hayamos creído en quién, en Él, los que hayamos recibido de Él, los que hayamos aceptado a San Juan 3:16 como parte de nuestra vida, no de palabras sino de hecho. Por tanto, nosotros todos mirando ¿qué? ¿Qué más? Continuamos leyendo, vamos a leer. Como en un espejo. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como ¿qué? Como en un espejo. ¿Quién? La gloria del Señor. Ahora, ¿quién fue la gloria del Señor? Entonces, ¿a quién tenemos que llegar? A vernos. ¿O a quién tenemos que llegar a ver cuando veamos en un espejo? Al Cristo, el mismo. Palabra sobre palabra. ¿A quién tenemos que llegar a ver? Pero usted la parte física no lo va a dejar ver, pues por eso tiene que entrar al lugar celestial, porque la parte física usted no va a lograr nada. ¿Cómo así? Ya vamos para allá. Entonces, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria de ¿quién? Del Señor. Entonces, cuando yo me vea en un espejo, no en un espejo físico, sino en la palabra, ¿a quién tengo que ver? Pues a la gloria del Señor. ¿Cómo así? Sí, lo estamos leyendo. Y si la palabra del Señor lo dice, sus hijos lo cumplen. Dice, somos, la gloria del Señor, somos transformados ¿de qué? De gloria en gloria. ¿Cierto? Entonces, por allá vamos avanzando. Claro, es que usted no llegó y dejó la mentira de una. Pero usted no llegó y dejó todo de una, ¿no? Entonces, si usted es un hijo de Dios y usted empieza a verse con la palabra del Señor le dice, no mienta. Entonces usted dice, sí Señor, no voy a mentir porque la palabra del Señor lo dice. Y si la palabra del Señor lo dice, yo me identifico con ser hijo de Dios, entonces ¿sabe qué? Dejo la mentira. Y si yo dejo la mentira, entonces ¿qué tengo ahí? Pues una gloria. Ahora, dejo el chisme, ya dije la mentira, ahorita dejo el chisme. Entonces, ¿qué yo tengo ahí? Otra gloria. Ahora, pero usted ya dejó la fornicación, dejó el trago,
dejó tantas cosas y aún sigue dejando. ¿Por qué? Pues porque está siendo transformado de gloria en gloria, porque usted se está viendo con la palabra. Y va a llegar el día en que va a ser tan perfecto que conforme usted lea de Génesis, Apocalipsis, se va a entender con esa palabra. Pero no como está escrita en letra, sino con la revelación de esa palabra. Ahora, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cómo así que la misma imagen? ¿De la misma imagen de quién? De Jesucristo. Ahora vamos para allá. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cierto? Entonces nosotros no podemos hacer eso solos. Es decir, recibimos el Espíritu del Señor. Ahora, vamos allá a Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 10. Vamos a ver quiénes somos nosotros hoy. Apocalipsis 1:10. Entonces, ¿cómo dice? Yo estaba en el Espíritu. ¿en dónde estaba él? En el Espíritu en el día del Señor. Entonces lo acabamos de leer, ¿cierto? Como por el Espíritu. Sí, señor. Sin eso no hay nada. Amén. Sin eso nada más somos humanos, viniendo a la iglesia, saliendo de la iglesia, vistiéndonos de corbata, ¿cierto? Pero de ahí no vamos a pasar. Sí, señor. Sin el Espíritu. Entonces, ¿dónde estaba Juan? En el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu, ¿en dónde? En el día del Señor. Ahora, ¿cuál es el día del Señor? Hoy. Entonces, nos enseñaron a ver que el día del Señor era el día del juicio. No, año. Es hoy. Pero no, es el día en el que yo recibo la palabra. El día en que yo entiendo la palabra, ese es el día del Señor. ¿Por qué? Pues porque estoy en el Señor. Porque usted solo puede entender la palabra estando en Él. Es la palabra del Señor. Entonces dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Y qué? Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Les quiero él? El mensaje. Pero no era cualquier mensaje. Si nosotros leemos ahí, vemos que habían varios Sí, mensajes. Señor. Pero ese era un gran mensaje. Señor. ¿Por qué un gran mensaje? Porque decía. ¿Por qué era un gran mensaje? Porque yo le digo, me gusta que participen. ¿No? Amén. Yo soy el Alfa y la Omega. ¿Por qué era un gran mensaje? Pues porque era el mensaje de la gloria de Dios hoy. ¡Gloria a Dios! A usted no le sirve el mensaje de Pablo. Digámoslo así, sí lo tenemos que tener, sí, porque fue una base. Pero no nos podemos quedar con el mensaje de Pablo únicamente, ni con el de Irineo, ni con el de Martín, ni con el de Colombo, ni Lutero, ni Wesley, ni incluso el de Branham, ni incluso el del hermano Alexis. No, señor. Tenemos que avanzar. Tenemos que llegar al gran mensaje. El gran mensaje es el día. El mensaje de Pablo fue un gran mensaje para Pablo. Igual a Wesley, igual a Branham. Pero para el día de hoy usted tiene que tener su gran mensaje. Porque es el que lo va a llevar a usted a la perfección. Ahora, dice, una gran voz como qué? Como el trompeta. Que decía que Yo soy el Alfa y la Omega. yo soy el alfa y la omega. ¿Cómo así? Sí. Yo soy el que estuve atrás, yo soy el que estuve ayer y soy el que está hoy. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y por siempre. O sea, yo soy el que estuve con Pablo, con Irineo, con Martín, con Colombo, haciendo delante y hoy estoy contigo. El Señor le dice hoy estoy contigo. No se quede con los mensajes así, no. Recíbanlos porque hacen parte. Pero no hay que hay metido. Porque usted tiene que tener un mensaje hoy. Usted dice así: yo soy el que, el alfa y la omega, o sea, el principio y el fin. El primero y el último. ¿Qué le está diciendo Juan? Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bueno, eso ya sería otro tema. Entonces dice así: y me volví, ¿para qué? Para ver la voz que hablaba conmigo. Para ver la voz que hablaba conmigo. Amén. O sea, él quería ver que estaba hablando con él, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿qué hizo él? Igual vi 7 Digámoslo así, giró. O sea, Sí, señor. se volvió, ¿sí? Se devolvió.
Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, ¿y qué vio? 7 candeleros. Vuelto vi 7 candeleros de oro. Amén. Ya sabemos que son estos 7 Amén. candeleros, y si algo ahorita llegamos allá, si no lo permite. Dice, y a uno semejante, y en medio de los 7, el 13, y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante a quién? Al hijo del hombre. ¿Era el hijo del hombre? No. Semejante. No, porque la Biblia dice que era una semejanza. Si Parecido. hubiera sido el mismo hijo de Dios, o sea, el mismo Jesucristo, No. lo había dicho. Eso es ella, la Y novia. vi, Eso es ella. y vi al hijo del hombre. Es ella. ¿Pero qué vio él? Algo Uno semejante. Ven. Ahora, ¿dónde estaba? Pues, Es ella. ¿cómo así? Claro. Entonces, ya por causa de los números vamos a explicarlo. Que el oro lo refleja a usted, Sí. ¿cierto? Señor. Ahora, estos eran los candeleros. Ahora, cuando él se voltea, ¿qué ve? Uno semejante. Uno semejante, o sea, no era el hijo, No, yo. no era el hijo, era uno semejante al Amén. hijo. Ahora, ¿qué estaba viendo él? Al mismo. Pues estaba viendo su reflejo en medio de los 7 candeleros de oro. Ahora, ¿de dónde había salido esa voz? Del medio. Y acá va del mismo Juan. Pues del mismo Juan. No es que no había más nadie. Señor, amén. Había solamente 7 candeleros. Entonces, cuando él voltea a mirar, la voz que hablaba con él, entonces, ¿qué vio? Uno semejante. Digamos así, se vio él reflejado en ellos y entendió que ese mensaje no podía salir de ningún otro lado, sino de él mismo. Porque él era ese mensaje de ese día. Amén. Tremendo. Tremendo, ¿cierto? Ahora, vamos a corroborarlo con la palabra. Dice así, Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, digamos así, los mensajeros. Dice, 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Entonces, ¿en qué estaba reflejado el Hijo? En las 7 iglesias. El mismo, es el mismo, las 7 edades. Amén. Vamos, ¿en dónde estaba reflejado el Hijo? ¿O quién estaba reflejando al Hijo? Las iglesias. Lo estamos viendo, lo vamos a leer. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, Amén. los mensajeros. Y los 7 candeleros que has visto son ¿qué? Las 7 iglesias. Ahora, entonces el Hijo, digamos así, la imagen del Hijo, ¿quién la estaba mostrando? Las iglesias. Las 7 iglesias. Las 7 Amén. iglesias. 7 candeleros. Entonces, ¿quién estaba cargando con el peso de cada tiempo? El mismo. El mismo. Señor. Digamos así, la iglesia, la imagen del Hijo. Gracias, Señor. Señor. Amén. Claro. Amén. Ahora, ¿a quién le corresponde cargar el peso del pecado hoy? Amén. Amén. Tremendo. Señor, amén. Vamos para allá. Entonces dice así, las 7 iglesias. Ahora, vamos a acentuar con la palabra aquello de que la voz era el mismo Juan. Apocalipsis 22:17. ¿Qué dice? Y El espíritu y la esposa dicen ven. ¿Cierto? Amén. Ahí Amén. no dice el espíritu dice ven y la esposa dice voy. ¿No? Señor. ¿Cómo están diciendo? Ven. Entonces, ¿qué estaban hablando? Del mismo idioma. Estaban hablando al unísono. Amén. ¿Cómo así? Al mismo tiempo. Amén, sí, Señor. Lo que el uno estaba diciendo, lo estaba. ¡Gloria a El Dios! espíritu le estaba diciendo, lo estaba hablando por quién? Por medio de la boca de la esposa. Amén. Sí, Señor. Tremendo, claro. Es que un espíritu no habla. Está en la boca.
Claro, el espíritu necesita una boca, necesita un cuerpo. Señor, amén. Amén. Ahora, el espíritu y la esposa dicen, ven, ¿cómo así? Claro. Entonces, cuando Juan voltea a ver la voz, él lo entiende. Señor. Dice, claro, es que ese espíritu está dentro de mí hablando. Yo soy el Señor. mensaje del Sí, día. Señor. Señor, amén. Así es. Entonces, el espíritu y la esposa dicen, ¿qué? Ven. Ven. Y el que oye, o sea, el que lo pueda recibir, Amén. veámoslo así, el que haga parte de esa esposa. Amén. Señor, amén. Señor. Porque no hay otro, solamente el que lo recibe, lo vimos al principio. Es correcto. Solamente quien fue escrito que esas leyes, ¿en dónde? En sus corazones. En sus corazones y en sus Sí, mentes. Señor, amén. Solamente ellos lo pueden hablar. Amén. Claro, entonces vimos, el primer arca salvó la carne. Sí, señor. El segundo arca solamente lo que hacía parte de ese. Pero tendría que haber una arca que traería redención ¿para quién? Para todo el que lo recibiera. Amén. Digámoslo así. Una arca escrita en quién? En todo el que lo recibiera. Amén. Esa es la vía de escape hoy. Señor. No una religión. Sí, Señor, amén. No una iglesia, no un credo, no señor. Señor. Es recibir la palabra en sus corazones y que sean escritas en sus mentes. Ahí sí usted puede decir, soy salvo. Amén, Señor. No porque pertenezca a tal lugar, no señor. No porque pertenezca aquí. No porque se haya quedado aquí, no señor. Porque si usted quedó Gracias, aquí, bien, Señor. gracias. Gracias a Dios. Amén. Ahora que se ve. Pero eso no le va a servir de Es nada. correcto, sí, Señor. Si la palabra no está escrita en Amén. sus mentes, Amén, en Señor. sus corazones. Señor, amén. Entonces, ya para terminar, entonces dice así. Ellos estaban hablando ¿qué? El mismo idioma. El mismo idioma, ¿cierto? Ahora, dice así San Mateo 16:25. El 24. Vamos a buscarlo todos y cuando lo tengan pues decir amén. Amén. Porque leer la palabra del Señor es bendición. Sí, Señor, amén. Y así, el 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué sucede? Niéguese a sí Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tome su cruz. Y sígame. ¿Cierto? Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, entonces nosotros creemos que pos es detrás. Y bueno, en cierta manera, sí tiene razón. O sea, seguir algo. Pero si nosotros vamos a averiguar qué es en pos, a mí me gusta investigar mucho las palabras, entonces es que, digámoslo así, él lo hizo, yo lo hago, Amén. usted lo hace. Digámoslo así, seguir exactamente el mismo conducto. Amén. Ahora, ¿qué le está diciendo él a sus discípulos? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿en pos de quién? ¿Quién es él? La palabra. La palabra, el verbo, el hijo. Y ahora, si alguno quiere ser mi imagen, como lo vimos en Apocalipsis, Sí, señor. ¿qué tiene que hacer? Tomar su cruz. Negarse a sí mismo. Sí, Señor, Noche amén. el mundo. Va a ser el gatito feo de la gente. Patito feo. ¿Cómo así que negarse a sí mismo? Esa es la parte que más nos duele. Sí, Señor. Negarme a mí mismo, claro. Entonces yo dejé el trago, yo dejé esto, aquello y lo otro. Pero tengo credos propios en mi cabeza. Eso es ¿Cierto? Y eso es lo que me cuesta dejar. Entonces, porque yo voy a la iglesia miércoles, sábado, domingo, entonces ya soy salvo. No, yo. No, No, señor. Eso lo tiene que negar Sí, señor. Es correcto. y crucificarlo. Amén. Porque si usted viene miércoles, sábado, domingo, y es una bendición que venga, Amén. porque la Biblia dice no dejan de Amén. congregarse. Sí, Señor, amén. Pero si usted viene miércoles, sábado, domingo, porque es culto, pero no entra a lugares celestiales, Amén. usted simplemente va a ser un oidor. Un miembro Sí, más. señor. Una persona que asiste regularmente, pero que no va a avanzar. Amén. Exactamente. No va a pasar a ser ¿qué? Un simpatizante. Eso es verdad. Porque la palabra en usted no va a hacer nada. Tremendo, ¿cierto? Ahora, entonces ¿qué? Negarme a mí mismo. Entonces, a mí no me hace cristiano venir a la iglesia. No, señor. Es correcto. No me hace cristiano dejar esto, aquello y lo otro. No, Es correcto, señor. sí, Señor.
A mí me hace cristiano aceptar el mensaje del momento, entenderlo y creerlo. ¿Cómo así? Claro. Entonces dice, nieguese a sí mismo, tome que su cruz. Entonces, ¿cuál es su cruz hoy? Cargar el peso del pecado del mundo. ¿Cómo así? Claro, lo estamos viendo. Si la Biblia dice que, vamos allá, dice Apocalipsis 5:6. No nos perdamos de este versículo. Dice 5:6 dice: y miré y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie ¿qué? Un cordero, ¿como qué? Pero era el cordero. No. Vea, un cordero ¿cómo? O sea que era que una comparación. Si fuera el cordero, no iría como iría. Y en medio de los ancianos estaba el cordero inmolado. Pero no lo estamos viendo así. Era un cordero como inmolado, era como una representación, una imagen o alguien igual, ¿cierto? Entonces dice, y miré en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaban en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus enviados de Dios por toda la tierra. Entonces sabemos que los 7 ojos son los 7 mensajeros, los 7 cuernos, el mensaje de ellos, ¿cierto? Entonces, ¿quién era ese? Ya lo vimos, los mensajeros y las iglesias eran ¿quién? La representación de Dios, del Hijo en la tierra, ¿cierto? Ahora, ¿quién era este cordero como inmolado? Hablemos. ¿Quién era este cordero como inmolado? Pues digamos así, la novia de ese tiempo. Ahora, entonces, ¿cuál es su deber hoy? Lo estamos leyendo, tomar su cruz. Digamos así, usted también tiene que ser inmolado para poder vencer y estar sentado en el trono con el Padre. Jesucristo, Apocalipsis lo dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, usted no puede sentarse en el trono si usted no es inmolado, si no es crucificado. Amén. Si no vence. Amén. Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Ahora, si ella anda en pos de él, si ella habla lo mismo que habló él, entonces ella tiene que ser inmolada igual que él. También tiene que ser crucificada. No es la parte física como Jesucristo, aunque sí tiene que ver con lo físico. Usted tiene que crucificar todo eso que no lo deja a recibir la palabra. Sea lo que sea plata, sea deleite, sea lo que sea hasta la misma religión. Porque si la religión lo encierra a usted en un mensaje que ya no es para usted, pues no le sirve. Tiene que vencer la religión. Señor. Usted que está sentado hoy aquí también. Si es que yo pertenezco al mensaje, pero usted puede haber quedado con el mensaje. Gracias al Señor por el hermano Branham. Gracias al Señor por el hermano Alexis. Pero hoy tiene usted que tener un mensaje de hoy. Porque ellos ya dieron su mensaje. Usted tiene que hacer su mensaje hoy. Ahora, entonces había allí un cordero como inmolado. Entonces, ¿quién era este? Era la novia. Era la representación del Hijo en la tierra. Ahora, entonces, ¿cómo es el tema? Cargando el peso hoy. ¿Para cuál peso? ¿Cuál peso? Hablemoslo. ¿Quién es el que tiene que redimir al mundo hoy? Amén. ¿A quién le corresponde esa tarea? Amén. ¿Cómo así? Eso escandaliza, sí. Pero vemos en Apocalipsis que la luna fue ¿qué? Como sangre. Y la gente nos lleva a imaginar un eclipse. No, la luna tipifica a la novia. Ahora, ¿qué había en ella? ¿Qué significa la sangre? La redención. Pero ¿en quién está la redención para hoy? En la novia. Amén, Señor. Digamos así, en la esposa. Entonces, ¿cuál es el peso suyo hoy? Vamos a Apocalipsis,
a Mateo para terminar. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, en 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, si Él fue crucificado, usted hoy debe ser crucificado. De ninguna otra manera usted puede ser salvo hoy. De ninguna otra manera usted puede estar sentado en ese trono con el Padre el día de hoy. O cuando pasemos del otro lado. Ahora, dice el 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Entonces nosotros nos imaginamos que, yo muero por Cristo. O cuando llegue el anticristo y empiece a perseguirme, entonces yo muero por Cristo. Es más, esperemos que ninguno estemos para ese tiempo, porque si usted espera estar en ese tiempo, entonces usted quedó. Porque no le toca a la novia, eso le toca a la iglesia. A la novia le toca ¿qué? El rapto. Ahora, dice, porque todo aquel que quiere salvar su vida, o sea, todo aquel que quiera conservar sus credos, sus cosas, sus conocimientos, sus imaginaciones, entonces ¿qué? La perderá. ¿Qué perderá? Pues la oportunidad de tener vida como Él. Dice, y todo la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? La hallará. Entonces no le dé miedo a usted hoy crucificar toda su vida, crucificar sus pensamientos, sus razonamientos, sus creencias. No le dé miedo. Crucifíquelas para que tenga vida eterna, porque Él murió pero resucitó. Ahora, el Hijo de Dios también muere pero resucita en victoria. ¿Qué es lo que estamos esperando? Entonces, la primera arca que salvó, la carne, digámoslo así, esa arca no nos sirve para nada. Es correcto, amén. Sí, no nos sirve, solamente es una historia. Eso es verdad. La segunda arca salvó ¿qué? El espíritu. El espíritu, o sea, lo que era de Dios, volvía a Dios. Y me van a colgar los religiosos por eso. Pero, ¿de qué sirve? Así es. O ¿de qué sirve? No sirvió para nada. Pero esa tercera arca que está escrita en sus mentes, en sus corazones, digamos así, esa tercera arca que es la novia del Cordero el día de hoy, entonces sirve para mucho, porque le trajo redención aquí en el mundo entero y lo recibe. ¿Cuánto lo pueden creer? Amén. Gracias, Señor. Padre Dios, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, por esta bendita palabra, Señor. Padre, tú sigues hablando, Señor. De una y de otra manera, Padre, nos sigue exponiendo la palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por esta tercera arca, Señor, que fue la que nos trajo redención para el alma, Señor, por la cual podemos decir, por cuanto tú vives, nosotros también viviremos, Señor. Padre, gracias porque por esa arca, Señor, hay un pueblo en esta noche que puede decir que tenemos vida y vida en abundancia, Señor. Oh, Padre Dios, gracias, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, porque es el único que puede exponer la palabra como la expone, Señor. Gracias, Padre, te damos toda la gloria, la honra, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso del Hijo amado nuestro, Señor Jesucristo. Amén y amén.